damos gracias a Dios que nos permite venir a su casa. Y quiero preguntarles, hermanos, ¿quién de ustedes practica algún deporte o practica el hacer ejercicio o practica algo que practique? ¿Qué practica, hermana? Hago zumba y hago hawaiano. Ah, muy bien, hace ejercicio. A ver, ¿quién más? Pastor, ¿qué practica? Correr. Hermana Carmen, levanta. Caminar. ¿Quién más? ¿Qué practica? Hacer ejercicio. ¿Por acá? ¿Qué practicas? ¿No? Ay, perdón. A ver, por acá. Ejercicio, hermana, también. A ver, Mati, perdóname, ¿qué practicas? Fútbol, sí, algún deporte también. ¿Todos practican algo? Ay, perdón, Lois. Básquetbol y karate. Entonces, cuando practican algo, es nada más un ratito ya, ¿verdad? O sea, un tiempecito muy corto. Una hora mínimo. O sea, sí se invierte tiempo, ¿no? Yo creo que cuando practicamos algo, no es de así, ay, pues lo hago así de volada y ya. Hago una sentadilla y ya practiqué deporte ahí, ya practicamos ejercicio. No, ¿verdad? Tenemos que hacer más. Entonces, ¿y cómo será la práctica? ¿La práctica es fácil? ¿Qué se requiere para practicar algo? Disciplina, esfuerzo, hábito. ¿Sí? Entonces, cuando practicamos algo, también, ¿en qué nos ayuda? ¿En qué nos favorece? Ya que llevamos a la práctica algo, ¿en qué nos ayuda? En la salud, ¿sí? Hay consecuencias de bienestar en nuestro cuerpo. Bueno, en el ejercicio nos da energía. Cuando practicamos algo, ya sea que no sea ejercicio, que nos da habilidad, ¿no? Para hacer algo, ya sea que practique, por ejemplo, Eunice, no lo dijo, pero ella practica tejer, ¿no? Entonces ella ya es más hábil en eso. Cuando practicamos leer, ¿cómo leemos? Pues mejor. ¿Sí? Entonces la práctica nos lleva a algo que vamos a realizar de la mejor manera. Y eso es lo que quiero que quedemos ahorita, que nos quede esa palabra en nuestra mente, porque lo vamos a tener que realizar. Tenemos que llevar a la práctica. ¿Qué leímos en Lucas? En Lucas es 46 al 49. Es algo que nosotros ya hemos escuchado muchas veces. Es una parábola muy conocida, ¿verdad? Nada más que en este pasaje también lo menciona en Mateo. Mateo es un texto similar. Está en Mateo 7 del 24 al 27, pero menciona cosas distintas. ¿Sí? Pueden abrir ustedes su Biblia en Mateo 7, 24 al 27. Sí, porque los dos pasajes, aunque es la misma parábola, comienzan de forma diferente. Dice Mateo. ¿Se acuerdan qué decía Lucas? ¿Alguien se acuerda? Antes de empezar a leer Mateo, ahí no está la lectura, entonces, ¿alguien se acuerda cómo empezó Lucas? ¿Qué decía? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? Ah, muy bien. Empieza con una pregunta, ¿no? ¿Por qué me dicen Señor, Señor? Aquí en Mateo ya dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente. Aquí menciona características de los hombres. En Lucas no. En Lucas solo mencionaba, es semejante a este hombre, pero no dice un hombre prudente, solamente dice que es semejante. Y más adelantito, aquí también en Mateo, dice que el hombre que no construye su casa sobre la roca es insensato. Estos detallitos no los menciona en Lucas, ¿sí? Ni tampoco en Mateo menciona la parte del inicio, que es la pregunta. ¿Ustedes saben a qué se dedicaba Jesús? Esta pregunta es para los niños, ¿sí? A ver, ¿a qué se dedicaba Jesús? A ver, chicos. ¿Alguien sabe? Sí lo saben. ¿Qué era? Era carpintero. Pero nosotros conocemos a un carpintero y por lo regular, ¿qué es lo que hace un carpintero? Muebles. Para nuestra cultura, nuestro tiempo, un carpintero eso es lo que hace. Pero en los tiempos de Jesús, no.
Porque fíjense que en ese lugar o en el área donde Jesús se encontraba, no había muchos árboles, entonces no había mucha madera. Entonces él no se dedicaba únicamente a hacer muebles, aunque sí los hacía, pero él era más que nada como un constructor. La palabra que encontramos en la Biblia, en Marcos, donde dice que Jesús es carpintero, es tectón, viene del griego y significa constructor. Es importante esto porque la parábola menciona sobre algunas personas que están construyendo. Entonces quiere decir que Jesús dominaba este tema de la construcción porque él a eso se dedicaba. ¿Se acuerdan que les dije que qué practicaban? Pues esto es lo que practicaba Jesús. Jesús entonces tenía habilidades para la construcción, sabía qué es lo que se debía hacer. Y las casas antes pues no eran con los tabiquitos que ahora conocemos, eran de piedra, ¿sí? De algunos metales y sí alguna madera. Pero la madera era cara porque la tenían que transportar. Entonces, más que nada era de piedra. En Israel había solo ciertos meses en los que se podía construir. En estos meses pues estaba el sol, había calor y todo, porque en los meses de lluvia, cuando llegaban los meses de lluvia, ya era imposible construir. Jesús lo sabía. Y vamos a imaginarnos ahora, ya sabemos la parábola, ¿sí? Pero imagínense en esa época, cómo Jesús se las está contando. Y ellos que viven en ese lugar, en Galilea, sabían cómo, a qué temperatura subía el calor. Aquí nosotros, ¿a qué temperaturas hemos estado ahorita que hace calor? A 20 y tantos, ¿no? Más o menos rondamos entre esos grados. Pero en ese lugar, la temperatura, dicen, vamos a ver, están en medio del calor 2 hombres. Están empezando a construir, ¿no? Pero ya la temperatura está a 40 grados centígrados. ¡Qué calor! Pero ellos están construyendo. Y entonces están cavando. Imagínense a los dos, uno de este lado y otro de este lado. Están cavando. ¿Cómo están? Sudando, cansados, ¿sí? Y de pronto un hombre para y ve lo que hizo y dice, ya es suficiente. Entonces se prepara y empieza a poner piedra sobre piedra y construye su casa, ve que le quede bonita, con unas ventanas. Y luego le pone hasta arriba, ¿qué va? Su techo, ¿no? Y dice, ya está lista mi casa. Se mete. ¿Para qué sirve una casa? Para protegernos, resguardarnos, ¿no? Es un refugio. Y el otro hombre, pues ve que el otro ya está avanzando, ¿no? Pero él sigue cavando y cavando. Y a veces siente que ya no puede más, que ya no quiere hacerlo. Pero sabe que es necesario, que tiene que profundizar más, porque todavía no ha encontrado el fundamento. Y ese fundamento era la roca. Y no hagan de cuenta que era así una roca muy boluda, sino una roca así plana, donde ellos podían construir, ¿sí? Y sí llegaban a eso, pero tenían que cavar muy profundo. Y ese hombre tardó, y los días pasaron, y él seguía. El otro ya estaba descansando, ¿no? Ya tenía ahí su techo, ya ni le daba el sol. Pero este hombre seguía hasta que encontró el fundamento, porque había escuchado de un constructor que sabía que tenía que hacerlo así, para que su casa tuviera resistencia. Así que no paró hasta encontrar esa roca sólida. Y entonces, cuando la encontró, empezó a construir. ¿Qué podemos notar? ¿Qué diferencia hay de estos dos hombres? El de este lado que terminó rápido y el de este lado que tardó más. Que uno se esforzó menos, ¿verdad? También podemos ver que ambos tenían la capacidad de construir, porque dice que los dos estaban construyendo. No es de que a unos sí pueden y otros no, pobrecitos. No, los dos tenían la capacidad. Sí, uno se esforzó más porque este también se esforzó, ¿no? Pero ¿en qué se esforzó? Que su casa, ¿cómo se viera? Bonita, ¿no? Se esforzó en la apariencia, en lo que está superficial, lo que los demás pueden ver.
Pero alguien iba a ir y ver su casa y decir, ay, sí, ¿qué fundamentos le pusiste? ¿Sí? ¿Qué cimientos de tu casa? No, eso no se nota. Sin embargo, es lo que cuesta más trabajo. Este hombre también tenía la visión de que ahorita el tiempo estaba ¿cómo? Pues bien, ¿no? Había calorcito, no había ninguna lluvia, estaba tranquilo todo. No sabemos si aseguró su techo, ¿no? Pero lo más importante no era el techo, ¿qué era? El fundamento, el cimiento. Y así empieza este pasaje. ¿Cómo dice? ¿Por qué me llamas Señor? Y esta pregunta a mí me hizo recapacitar. A veces cada palabra que dice Dios tiene un porqué. Y Él los estaba confrontando. Y no nada más a ellos, ¿qué creen? Que esta pregunta es para ustedes y para mí. ¿Por qué le llamamos Señor, Señor, si no hacemos lo que Él dice? Y ciertamente el término Señor, Señor era el correcto. Dios era el Señor, Jesús lo reconocía, ¿no? Este término que viene ahí, lo estudiamos en la clase de homilética. Y yo estaba confundida en el término, pero ellos me encaminaron algo bien. Este término es en griego y es Kyrios. Así que ya sabemos dos palabras en griego. ¿Cuál fue la primera? ¿Quién se acuerda? El oficio de Jesús. ¿Nadie? Tectón. Bueno, el pastor Tectón. Y esta, Kyrios, que significa Señor. Pero no Señor en el modo como nosotros lo utilizamos ahora, ¿no? Le decimos Señor. O Señor por respeto. Es Señor refiriéndose a su amo y dueño. Aquel que le pertenecen las personas. Entonces, cuando los siervos le pertenecen a algo, ellos tenían la opción de decidir qué hacer. No, ellos tenían que obedecer a su Señor. Y entonces Jesús por eso les pregunta, ¿por qué me llamáis Señor? Fíjense que esta parábola es la culminación de muchas enseñanzas de Jesús en las bienaventuranzas, ¿sí? Jesús había enseñado sobre muchos temas, sobre temas muy importantes, sobre temas de no juzgar, sobre temas del divorcio, sobre temas del amor hacia los enemigos, sobre la oración, los falsos profetas, temas muy profundos que Jesús les estaba enseñando. Todo esto, Él les estaba hablando sobre los enemigos, sobre los mandamientos, sobre los falsos profetas. Todos estos principios, Él les decía y les hablaba para que ellos los escucharan. Pero Él se estaba dando cuenta que solo lo estaban escuchando, como decimos, nos entró por aquí, nos salió por acá, pero no le estaban practicando la palabra que iniciamos. Entonces le dice, ¿por qué? Como que le molestó, ¿no? Que le dijeran, o sea, ¿por qué me están llamando así si no hacen lo que yo les estoy diciendo? Jesús lo hizo con el propósito de formar su carácter de ellos, darles principios de la forma en que tenían que vivir. Jesús no habla porque sí. Él no dice nada más situaciones para que nosotros las memoricemos y a veces pensamos que ya tenemos el conocimiento y con eso es suficiente. No, pues yo ya me sé esa palabra, ¿no? Y la gente solo oía, entonces dijimos, no escuchaba, porque hay una diferencia. Cuando decimos ciertas palabras, a veces nuestras palabras son como de repetición, ¿no? Como, pues porque estamos acostumbrados, habituados a decirlos. Es más, aquí en la iglesia se utiliza una serie de palabras y lenguaje que solo utilizamos aquí, no afuera, ¿no? ¿Cómo qué palabras? Hermano, amén, bendición, ¿no? ¿Qué otras palabras? Gloria a Dios, exactamente. Aleluya. Redarguir, ¿sí? Entonces, hay palabras que muchas veces, estas palabras no están llenas de este sentido, de lo que realmente significan, sino que son palabras huecas. Y así lo escuchó
Así lo escuchó nuestro Señor Jesús cuando le dijeron Señor. Una palabra que ellos no la estaban comprendiendo. Pero aquí vienen 3 acciones que Jesús les dice que estos hombres que vamos a ver en la parábola dicen. Bueno, no, les dijo a toda la audiencia. Les dijo, vamos a ir al pasaje para no decir algo que no viene ahí, como viene en Lucas. ¿Sí tienen Lucas a la mano? Muy bien. Lucas 6. Después de que él ya les dijo, ¿por qué me llaman así si no hacen esto? El versículo 47 menciona, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Todo aquel, no solo los que saben más, no solo los que estudiaron, no solo los que tienen muchas habilidades, todos. Pero tiene que hacer 3 acciones. El que viene, esa es la primera. Y me oye, la segunda. Y la tercera. Entonces, ¿cuáles son? Viene. ¿Sí? Con movimientos como que es más fácil a mí recordar. Entonces, estas 3 acciones son bien importantes. Y a veces las hacemos, pero no bien. Porque venimos a Dios. ¿Sí? A ver, todos ya venimos a la casa de Dios. Eso, muy bien. Pero ¿por qué venimos? Bueno, unos venimos a oír, otros venimos a adorar, para escuchar, pero también venimos muchas veces a aprender, pero también venimos a pedir. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, porque estamos necesitados de Dios. Y no porque sea algo que esté mal el venir a pedirle a Dios. Pero si lo hacemos con esa sola base, sí está incorrecto. Porque parece ser que nos interesa mucho lo que Jesús puede hacer. Porque la gente iba, y Jesús lo dice, porque le daba de comer. La gente iba, sabía porque ya había escuchado que él podía sanar. Y a veces venimos porque nos gusta que él nos vaya a salvar. Pero realmente no queremos conocer a Dios. Y esta es la palabra correcta. Dice, el que viene a mí, que quiere estar conmigo, que quiere saber de mí. Esa es la profundidad de la palabra. No solamente venir, ¿verdad? Porque pues es fácil, yo voy. Pero si voy solo con mi interés de yo recibir, eso no es lo correcto. Y después, en oír. No es lo mismo oír que escuchar. Y busqué las diferencias. Y oír es algo pasivo. No se requiere esfuerzo. Pero escuchar es activo. ¿Por qué? Porque el oír solamente es el sentido. Pero el escuchar se requiere la habilidad de atención, de concentrarse. El oír es algo involuntario. ¿Sí? Se recibe el sonido, pero al escuchar lo comprendemos. Y la última, y bien importante, el oír no requiere la memoria, pero el escuchar se requiere recordar e interpretar. Es bien importante saber, oír, pues sí, ya escuchamos, ¿no? Y hasta a veces decimos, es que eso ya lo he escuchado tantas veces. Pues sí, ¿por qué creen que Dios nos lo dice tantas veces? Porque no lo estamos escuchando bien. Y menciona algo muy importante en la palabra de Dios. No sé si han ustedes visto que a través de toda la palabra dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Porque saben que los humanos tenemos muy poca, o nuestra capacidad de escucha es muy limitada. Sí, porque ya vimos que interfiere escuchar, ¿no? Poner atención, estar atentos, comprender, llega a un raciocinio. Pero no, a veces no escuchamos, solo oímos por escuchar, ¿no? O sea, como viene el sonido, y ya. Pero no escuchamos. Sus palabras de Dios son tan importantes para escuchar, tan importantes, y a veces no les damos
el énfasis que estas palabras requieren, o sea, la atención que ellas se merecen, la palabra de Dios. A veces leemos la Biblia y decimos, no, ay, mi capítulo de hoy, vea para dormir. Y leemos el capítulo rápido, porque así escuchamos la palabra, ¿no? Bueno, mi mamá sí la escucha porque ella no puede estar leyendo tanto, entonces ella la escucha, la palabra de Dios. Pero nosotros, a través de la lectura, estamos invirtiendo dos sentidos, ¿no? Que es la vista y el oído. Así es que Dios nos manda a venir a Él, pero con el propósito de querer de Él. Y nos manda a oír, a escuchar, pero con profundidad. ¿Sí? Estudiando, no superficialmente, como en la construcción, sino con profundidad. ¿Sí? Así ver, la verdad, cuando uno está aquí al frente y uno ya ha estudiado durante un tiempo, te das cuenta de tantos detalles. Pero si no nos toca, o si no tienes que hacerlo, ay, pues lo lees, ¿no? Pero no profundizas. Y Él nos manda a profundizar en toda su palabra. Y la última acción, ¿cuál es? Hacerlo. Ponerlo a la práctica. Ponerlo a la práctica significa experimentarlo. Ustedes, dice Dios, lo tienen que experimentar. Porque dice que nadie experimenta en cabeza. Y a veces vemos y decimos, ay, pero es que sí, Dios lo está bendiciendo, ¿no? Y a veces no es nada más el que hace que Dios lo va a bendecir. Acuérdense de Job. Job era un hombre, dice la palabra, justo. ¿Y qué le pasó a Job? Oh, pues muchísimas situaciones muy difíciles que a veces nosotros no estamos viviendo, la verdad. ¿Quién sabe cómo las superaríamos? Pero Job tenía un fundamento firme y sólido. En la educación, en el aprendizaje, cuando se dice que nosotros aprendemos algo, nosotros ya nos adueñamos de algo, es porque modificamos nuestras actitudes y nuestras conductas. Si no, es que no lo hemos aprendido. Sería alguien que está mintiendo, ¿sí? Y a veces aprendemos lo que se ve, ¿no? Cómo comportarnos en la iglesia, cómo hacer ciertas situaciones en el servicio, pero no estamos teniendo una relación con Cristo. Y sigue la parábola, y ahora la palabra, después de este verso, dice, les diré a quién es semejante. Esto se refiere a como a quién se parece, ¿sí? ¿A quiénes nos queremos parecer? Es obvio a quienes nos queremos parecer, ¿no? Al hombre que construyó su casa con poco cimiento o al hombre que cimentó su casa con un fundamento sólido. ¿A quién? ¿Este o este? Pero vayamos a Mateo 16, 18. Aquí, y es que esto, hermanos, cuando vi esta palabra se parece, a veces la podríamos pasar desapercibida, sin embargo, aquí dice a quién nos vamos a parecer, y es a la misma roca. ¿Qué dice? ¿Alguien ya tiene Mateo 16, 18? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, aquí está mencionando a Pedro, pero la roca es Cristo. O sea, muchas veces confunden este pasaje, pero aquí quiero decirles que Él dice, como constructor, yo voy a construir mi iglesia. Y Él nos manda a construir nuestra vida. No que perdamos la salvación, hermanos, si no hacemos, porque ya sabemos que no es por obras, es por su gracia. Pero sí nos manda a obedecer y a construir nuestra vida. No seamos, dice, como el hombre insensato. Entonces la roca es Jesús. Y en Deuteronomio 32, 4, Deuteronomio 32, 4 dice, alaben la grandeza de nuestro Dios, Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Él es la roca. Entonces no hay movilidad aquí. ¿Quién es la roca? Jesús, Dios, aquí en el Antiguo Testamento.
Aquí lo importante también de este pasaje es que cuando él dice que nos vamos a parecer a este hombre, ¿no? ¿Quién es el hombre prudente? Pues Jesús. Sí, muchas veces pensamos que sí está entre nosotros, ¿no? La prudencia y que algún hombre de aquí. Pues sinceramente no lo podríamos hacer sin él. Él es el ejemplo, él es ese hombre prudente que construye sobre la roca su iglesia. Pero nosotros tenemos que ser semejantes, o sea, parecernos a él. Y dice del hombre que construye su casa, no la del vecino. No me voy a meter en cómo está construyendo ella o él. Mi casa. Eso ya es personal. Porque bien que nos gusta, ¿no? Es que él no lo está haciendo bien, como que no está su fundamento en Cristo. Y antes ya les había dicho, no se fijen en la paja. El otro. O sea, todas estas palabras están preparando para esto que culmina. En su casa, la tuya, no dale el otro. Nos fijamos más en cómo están haciendo los demás su vida que en la nuestra. Entonces, eso es lo importante, ver nuestra casa. ¿Cómo está fundada mi casa? Dice que el prudente es alguien que evalúa y ve las consecuencias, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Él tiene esta visión. Pero el insensato es alguien sin inteligencia. Qué feo nos llaman aquí, porque así somos, insensatos. Pero Dios tiene toda la razón. Pero debemos de tener esa meta, de parecernos a este hombre prudente, Jesús. Él es el fundamento, pero de todas las áreas de nuestra vida, no solamente de unas. A veces nos fijamos que esta área esté muy, muy cimentada, ¿no? La de tal vez mi matrimonio, la de mi trabajo, esta área de mi vida aquí en la iglesia, en el servicio, mi ministerio. A veces nuestro fundamento es eso, nuestro servicio, ¿no? Y pensamos y decimos, no, pues yo fui a la iglesia y bueno, yo estuve en la tiendita, estuve con los niños, ¿qué más, no? Así cada uno. ¿Qué hace? ¿Cuál es su servicio aquí en la iglesia? Y pensamos que ese es nuestro fundamento. Pero si ya no podemos servir, se acabó el fundamento. Entonces, nuestro fundamento serían las situaciones cuando estemos bien. Pues sí, hay que alabar a Dios, hay que buscar a Dios porque pues estamos bien. ¿Dependerá de las situaciones nuestro fundamento? No. ¿De las personas? Porque hay personas que nos van a quedar muy mal. Nosotros quedamos mal ante los demás, también les hemos fallado. Todas las personas nos van a fallar, pero nuestro fundamento no debe estar en que sí le voy a servir a Dios porque las personas pues soy agradable para ellas, ahí me están diciendo que hago las cosas bien, me están echando ánimos, ahí sí me dan ganas de yo tener mi fundamento en Dios, porque no, estos fundamentos son superficiales. Ni en nuestras emociones, porque el hombre cambia mucho, ¿verdad? A veces estamos alegres y cuando venimos a la casa de Dios, ¿cómo nos vamos? Pues como con más energía, como decía la hermana, ¿no? Cuando haces ejercicio sí te bota así. Cuando vienes a la casa de Dios, ¿cómo te vas? Sensible, alegre, diciendo sí, lo voy a hacer. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a casa y es el lunes? Cuando agarramos el teléfono, ya nos distrajo eso. Sí, porque no solamente los niños lo hacen, también los adultos. Como dice su palabra en Mateo 7, 21 a 23. Dice, muchos me llamarán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos, en tu nombre hicimos toda clase de milagros. O sea, ¿era algo fácil lo que estaban haciendo estas personas? En tu nombre yo prediqué, en tu nombre enseñé, en tu nombre evangelicé. ¿Y qué dice Jesús? Perdóname, ¿quién eres? No te conozco. No es por lo que nosotros hacemos, no es por creernos que estamos sirviendo, porque si no tenemos el fundamento que es la relación con Dios,
personal, no la que está teniendo el otro, no estamos mirando a los demás, nosotros, entonces no podremos resistir a lo que viene. Y aquí dice que viene. ¿Qué vienen? Lluvias, el río, dice, y que va a arrasar con todo. ¿Ustedes han visto inundaciones? Sí. Apenas ¿dónde? En Reynosa. ¿Y qué hacen una inundación? Se lleva todo. O sea que ahí va a fallar la economía. Por eso nuestro fundamento no puede ser la seguridad económica. Porque esto va a venir. Y no asegura aquí que el que haga su casa bien, a esta casa no le va a llegar las tormentas. Eso no asegura, ¿verdad? Él dice que les va a llegar por igual a las dos. Sin embargo, el que tenga fundamento sobre la roca, el que tenga una relación con Dios, aunque pase como con Job, él va a decir, Dios dio, Dios quitó. Y alabamos a Dios, ¿verdad? Por eso. Sin embargo, muchas veces no, porque cuando vienen estas tormentas, estas pruebas, ¿qué pasa? No, yo ya no puedo, ya no voy a creer en Dios porque Dios no me está bendiciendo, Dios no me está cuidando como Él lo prometió. Queremos que Él cumpla todas sus promesas, ¿verdad? Pero yo no voy a hacer nada, porque al cabo la salvación es sin obras. ¿Cómo es que aquí me está exigiendo? Así nos gusta a nosotros, pero no es así lo que dice Dios. Dice Dios que van a venir los ríos. Sin embargo, esa casa no va a caer. Él lo asegura. Y si Él lo asegura, es que va a pasar. Nuestra casa va a estar fundamentada en Él. Las tormentas, pues, sí son aquellos problemas. ¿Quién no ha tenido problemas? Enfermedades, de economía, de todo. ¿Sí? Algunos tal vez en menor medida, otros en gran medida, pero a veces nos impiden estos problemas decir, voy a seguir buscando a Dios, voy a seguir en su servicio. Dios es la roca y nos da la seguridad. Pero también estas tormentas, estas lluvias, ¿qué hacen en el ambiente? Lo limpian. Es necesario que vengan, porque si no nosotros no podríamos buscar a Dios de esa misma forma. Se dice que si no tenemos dolor, nosotros no podríamos agradecer por el bienestar. Sí, porque no conoceríamos la diferencia, pero Dios nos enseña esto. Pero sí es necesario esforzarse, sí es necesario practicar. ¿Saben que por eso nos mandó Jesús a amar? Porque es algo que se puede practicar y hacer. La gente, siempre que yo le pregunto, oye, ¿qué es el amor para ti? Me dicen, es un sentimiento. Sí incluye sentimientos, pero es bien importante porque es una acción que se puede practicar. Y en todos los principios y bases que Dios les daba a estas personas y que nos da a nosotros, se trata mucho del amor. ¿Sí o no? De que le amáramos a quien nos hace daño, de que perdonáramos. Todo eso se requiere amor. Hay un canto que cantábamos antes, amamos a la gente porque estamos en Cristo, pero se necesita a Cristo, que es el amor, para amar a la gente. Si supiéramos el futuro, dicen unos, yo no haría esas cosas. O sea, yo no me equivocaría tanto. ¿Están de acuerdo en esto? ¿Sí? Yo no. Porque sabemos, hasta, bueno, tal vez nosotros aquí no fumamos, pero cuando en las cajetillas de cigarro, ¿qué dice ahí? Si fumas, causa cáncer. Si haces esto o las drogas, ya sabemos qué consecuencias hay, ¿no? La ira que nos trae a nuestra vida. Sí sabemos muchas consecuencias de muchas cosas, pero no cambiamos. Esto es lo que la humanidad ha demostrado y seguimos demostrando. Aunque sepamos las consecuencias, somos esos insensatos, necios, dice Dios.
Nuestras decisiones, por eso, a veces no somos capaces de tomarlas correctamente, porque no estamos buscando a Dios. Entonces, es necesario realizar estas acciones. ¿Cuáles? Venir a Jesús. Luego, y luego, y es la que más nos ha costado, pero es la que tenemos que ir a hacer ahorita, hacer lo que Dios nos dice, porque Él lo sabe todo. Él no se va a equivocar. Si Él nos lo dice, como nos ha dicho Fred, conviene obedecer a Dios. En la conclusión, hermanos, no tenemos excusa. ¿Cuántos años hemos estado aquí escuchando de la palabra de Dios? Yo muchos, hermanos, hasta me avergüenza. Cada uno su casa también, hermanos. Por favor, llevémonos eso. Cada quien su casa. Mateo 7:28 es ya la terminación de este pasaje. No lo dice en Lucas, pero en Mateo dice: cuando Jesús terminó de decir todo esto a las multitudes, ellas se admiraban de su doctrina, se asombraron de su enseñanza. Y ahora, ¿te asombras, te admiras de lo que Dios te dice? ¿O lo tomas común? Ah, pues es la palabra de Dios. Ay, pues sí la voy a leer. Ay, qué flojera. Nos debe admirar. Hemos perdido esa capacidad. Pero hermanos, por eso debemos practicar. ¿Quién es el Dios que adoramos? El Todopoderoso, soberano. Y también en el Salmo 18 que leíamos, hay 2 versículos que hablaban y decían que Él era la roca. ¿Alguien lo notó? Yo sí, hermanos, porque ya sabía de qué iba a hablar, ¿no? Y pues me tuve allí la conciencia de tomar estos 2 versículos. Es el 31 y el 46. Y ahí nos decía perfectamente que Él era la roca. Entonces, hermanos, vayan y practiquen. Tenemos que practicar. Empecemos de a poquito, ¿verdad? No el que empieza a practicar ya corre 10 kilómetros, porque entonces se va a dañar. Pero empecemos de a poquito. ¿Y cómo podemos practicar? A ver, díganme para saber qué es lo que vamos a hacer. Sí, pero ¿qué podemos practicar de lo que Dios nos ha dicho? ¿Cómo le podemos hacer? Leer más su palabra, ¿verdad? Pues para ir y conocer de Él. Eso está bien. ¿Qué más podemos hacer? Tomar cursos. Todo esto se refiere a conocimiento. Acuérdense que no es meramente conocimiento. Empezar a acercarnos a la necesidad de la gente, buscar cuál es su necesidad. Buscar cuál es su necesidad. Yo ver y ubicar. Y ahí decir, bueno, ahí lo voy a hacer. Aunque me cueste, ¿verdad? Muchas veces no lo hacemos porque nos cuesta trabajo. Y va a decir, ¿qué va a decir el otro? No temamos esta situación. ¿Sí? A veces en nuestras relaciones están dañadas. También tenemos que trabajar en eso. Pero acuérdense, cada quien su casa. No le vamos a decir al otro, es que ve, mira, tú tenías que hacer esto, eso dijeron en la iglesia, ahora tú tienes que mejorar aquí. No, yo tengo que mejorar en esto. Pues que Dios nos ayude, hermanos. Nos ponemos de pie, vamos a pedirle a Dios. Porque sin Él, nada podemos hacer, dice. Alejados de mí, por eso Él dice, vengan a mí. Padre Santo, reconocemos, Señor, que sin duda el estar aquí, diciendo lo que tú nos dices, Padre, y sin haberlo hecho, es dura palabra. Pero, Señor, tú eres grande y tienes misericordia de nosotros, Señor. Te pedimos que no permitas que solamente las emociones nos manejen, porque en momentos estamos muy felices y queremos hacer cosas y servirte y hacer y darle a los demás, sino que el amor sea sin fingimiento entre nosotros, que tú nos ayudes, Padre, a practicar lo que tú nos has dicho y que tu palabra nos transforme, que tu Santo Espíritu no se aleje de nosotros. Te necesitamos, Dios, necesitamos en todo momento en nuestra vida. Muchas veces
Señor, somos incapaces de querer buscarte, pero aún en medio de esto, danos esas fuerzas para hacerlo. Que no seamos tan necios, que, Señor, tú nos ayudes, por favor. Padre, en tus manos estamos. En el nombre de Cristo Jesús, te rogamos por todo esto.